Hola, bienvenidos a todos los que nos están viendo hoy en nuestra transmisión del domingo. Estamos tan emocionados porque ya estamos un poquito más de la mitad del año, ¿no? Que eso se ha pasado tan rápido, ya estamos en agosto, el mes conocido por ser el mes de la Biblia y también por ser conocido por la EBDB 2021. Debemos recordarles que la iglesia Centro Cristiano Betel cada año desde hace más de 36 años ha estado continuamente sin ninguna Wow, muchísimo tiempo. interrupción, ni siquiera la pandemia, ni siquiera enfermedades o tantas cosas han pausado esta BDB, y eso ha sido, podemos decir, como una gran disciplina, constancia y orgullo para esta iglesia que nunca ha descansado y constantemente ha realizado esta BDB, y debe ser motivo de orgullo. Y como les dijimos, más de 36 años, pueden creerlo, 36 años, imagínense cuántas sonrisas, cuántas alegrías, cuánto llanto, cuánto estrés, cuánta disciplina y sobre todo cómo la palabra de Dios se ha ido moviendo a través de los niños, y estamos tan agradecidos porque creemos que esos niños, imagínense, la primera generación que estuvo en el bebé, más de 36 años, ya pasaron, ya son adultos, y yo sé que la semilla de Dios se ha sido sembrada en sus corazones, y eso nos motiva porque hemos escuchado historias de personas que dicen: yo fui a ese bebé y Dios me habló a través de un canto, Dios me habló a través de una lección, y eso a nosotros nos inspira, y créanme que esos 36 años han valido la pena completa y totalmente. Y pues han pasado de todo, ¿no? Hemos ido a sembrar, hemos ido a barrer, hemos hecho campamentos, hemos ido al aeropuerto, fuimos a una granja, bueno, una infinidad de cosas que hemos pasado, y yo pues puedo decir que toda mi vida, más de 20 años, me la he pasado haciendo EBDB año tras año. Entonces, pues la verdad es que yo tengo mucho aprecio a las EBDB, las quiero mucho, y sobre todo estos años tan difíciles que estuvimos pasando, fueron en línea, pero nada nos detiene. Y déjenme decirles que el lema o el texto bíblico enfocado a esto es el taller de los artes, y dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro 4:10. Bueno, pues David, así como dice David, todos estamos muy, muy felices porque, bueno, yo también he escuchado, ¿no? Que incluso muchas personas dicen, por una EBDB conocí a Dios y ahora son maestros o ya creen en Dios, están en algún ministerio. Y yo creo que la EBDB en general, como todo el proyecto enorme que está en diversas iglesias, es un proyecto evangelístico que es sumamente interesante, y cómo pone este punto principal en alcanzar a los niños, porque los niños son especiales para Dios. Y yo creo que en este BDB que está súper, súper interesante, atractiva, ¿no? El taller de las artes, donde vamos a descubrir dones y talentos y vamos a aprender la importancia de ponerlos al servicio de Dios y al servicio de los demás, pues va a rendir muchísimos frutos. Así que por favor tienes que estar tan al pendiente, compartiendo los videos con todos los niños que conozcas, porque ese es el propósito de la EBDB, ¿no? Que los niños conozcan el amor y la palabra de Dios. Y bueno, hablando sobre esto de los dones y talentos, pues ya lo vemos, ¿no? También en la Biblia, ahí el apóstol Pablo hace como esta analogía de que todos somos un cuerpo y que cada cuerpo, cada parte del cuerpo, perdón, tiene una distinta función, pero que involucra a todas las demás. Entonces, eso es lo interesante, porque vamos a aprender que todos tenemos dones y talentos y cómo los podemos poner al servicio de Dios. Creo que este BDB va a ser súper interesante y no te la puedes perder. Vamos a estar transmitiendo toda esta semana que viene, entonces por favor compártelo con todos los niños que conozcas, porque ese es el objetivo, que se conozca el amor de Dios. Así es, Keilita, y bueno, pues entonces prepara tu mente, tu corazón, ¿verdad? Tu tiempo, porque esta semana va a estar genial y tenemos diferentes personajes. Vas a conocer a Grafito, vas a conocer a La Morita, vas a conocer a Eugenia Nuez y vas a conocer a Goberto.
O Roberto. O Roberto. Bueno, entonces van a ver varios personajes, historias de la Biblia, mucha diversión. A veces pensamos que en línea pues es un poquito aburrido, pero no es cierto. Es muy, muy divertido si de verdad le ponemos atención a lo que nos están diciendo nuestros maestros y nuestros conductores. Y pues es otra experiencia, ¿no? No es lo mismo presencial, lo hemos experimentado durante toda la pandemia, pero pues Dios nos habla siempre a través de los medios de comunicación. Entonces pues aprovecha, va a ser a las 11 de la mañana por nuestra página, que es el Centro Cristiano Betel Oficial en Facebook. Y también pues prepárate, porque también van a aparecer otras imágenes de faltan 2 días, falta 1 día, falta 0 días. Entonces prepárate ahí en tus redes sociales y compártelo, porque va a estar genial. Imagínate, este BDB se llama Taller de las Artes. ¿Cuántas artes hay en el mundo? Y cómo es que pues hemos seleccionado algunas para compartírtelas. Y yo sé que Dios quiere que tú descubras tu talento si todavía no lo has descubierto, y que ese talento o ese don o esa habilidad lo pongas a su servicio. Entonces está súper genial este BDB, son muchos cantos, mucha diversión, así que pues prepárate, porque esto ya casi comienza. Así es, y déjenme decirles que regularmente las EBDB, que son escuelas bíblicas de vacaciones, es realizada por la ECAT, que es la Escuela Continental Cristiana de las Asambleas de Dios, que se encarga cada año de darnos un nuevo tema. Y yo he visto que son diferentes cada año, ¿no? Primero me acuerdo mucho uno de Primera de Tesalonicenses 3.14-16, algo así. Y hablaba acerca de vuelos y acerca de Maranata y de Cristo. Y luego hablamos también de las granjas, también hablamos de campamentos. Y a todo esto lo que nos lleva es que en cada temática hay ciertas cosas en las que nosotros necesitamos cambiar. Por ejemplo, ahorita es de dones, cómo podemos, si nosotros somos talentosos en algo, tocamos instrumentos, tienes primos, hijos, o tus hijos son muy buenos en fútbol o cualquier talento o don que Dios les haya dado, tenemos que ponerlo al servicio de los demás y sobre todo al servicio de Dios, y sobre todo debemos ser los mejores en esa disciplina. Y lo que yo quería decirles es que si ustedes conocen a una persona que sabe tocar un instrumento, que es muy buena leyendo, es muy bueno dando discursos, es una persona muy, muy buena para natación, para fútbol, etcétera, debemos de impulsarlos, porque debemos decirles que nosotros estamos haciendo discípulos a través de nuestras vidas, y qué más haciéndolo a través de las artes, que creo que ha sido una de las disciplinas que tú dices, no, pero es que yo siendo pintor no puedo agradar a Dios, o yo siendo pintor no voy a poder pues evangelizar a los demás, ¿no? Pero es todo lo contrario, es ahí a través de que podemos cambiar las cosas. Y pues bueno, así ha sido nuestra EBDB. Queremos agradecerles a todos que han sido parte de este movimiento, para todos los que nos han ayudado en el equipo de producción, con las cámaras, para todos los que nos han ayudado en el audio, para nuestros editores, también para las personas que están acomodando en la temática. La verdad es que ha sido un trabajo muy arduo, muy difícil, pero lo hacemos de todo corazón, ¿no, chicas? Queremos agradar y exaltar a Dios en excelencia. Pues vámonos a la reunión ya, porque la reunión va a estar muy buena, así que prepara tu mente, prepara tus notitas, prepara tu celular para que tomes apuntes o alguna libretita que tengas por ahí, porque va a estar genial. Así que también comparte la reunión, invita a un amigo, ¿verdad? Para que este mensaje llegue a más personas, y también invita a tus amigos, a tus sobrinitos, a tus primitos, para que vean la EBDB, que es el día lunes a las 11 de la mañana. Así que estate al pendiente de nuestras redes sociales, porque va a estar genial. Sí, eso queremos enfatizar. Por favor, queremos audiencia, queremos entre más compartes, entre más lo pones en tus historias, más niños pueden enterarse acerca de esto y más niños pueden conocer de la palabra de Dios. Bueno, pues nos dio mucho gusto tenernos en este lobby y ya va a empezar la alabanza. Pues nos vemos al ratito. Bye.
estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Solo y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te alabamos, precioso Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, tienes todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Te alabamos, Señor, te adoramos. Bendito eres, Señor. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Solo por medio del sacrificio de Jesús tenemos libertad. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Digno eres, digno eres. Tú eres nuestro creador. Podemos levantar nuestras manos, podemos postrarnos ante su presencia, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, bendito Dios. No hay nadie como tú, Señor, tan hermoso, glorioso, tan bello. No hay nadie como tú, bendito Dios. A ti la gloria. Todo lo creado hoy te rinde gloria. Todo lo que respira adora tu esplendor. Se unen, contemplan tu gloria.
solo a ti la gloria. Todo te lo entrego, todo te lo debo, todo rindo a ti, Jesús. Todo entregaste tu vida, derramaste todo, rindo a ti, Jesús. ¿Cuántos podemos postrarnos ante su presencia? ¿Cuántos podemos rendirnos ante Él, ante su majestad, ante su poder, ante su gloria? Eres incomparable, Señor. No hay otro Dios como tú. Digno eres de recibir la gloria. Todo te pertenece a ti, Señor. Todo viene de ti y todo es para ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Levanten sus voces, adoren al Rey de Reyes. Oh, sí, Señor. Todo te lo entrego, todo te lo debo, todo rindo a ti, Jesús. Todo entregaste tu vida, derramaste todo, rindo a ti, Jesús. Todo te lo entrego, dile. Todo te lo entrego, todo te lo debo, todo rindo a ti, Jesús. Todo entregaste por amor. Todo te entregaste tu vida, derramaste todo, rindo a ti, Jesús. Al Cordero que inmolado fue, el Cordero que inmolado fue. Hoy reina, hoy tú reinas con todo poder. Coronado Él está, coronado en adoración. Él es digno, digno es el Cordero que inmolado fue. Hoy tú reinas con todo poder, coronado en adoración. Digno es, el Cordero que inmolado fue. Hoy tú reinas con todo poder, coronado en adoración. Coronado en
Hoy tú reinas con todo poder, coronado en adoración. Digno es, digno es. Sí, Señor, tú eres digno, Jesús. Tú eres digno. Tú eres digno de recibir la gloria, el honor, la honra, el poder. Te adoramos, te adoramos. Tú reinas, tu reino es eterno. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Jesús, por tu amor incomparable. Te damos gracias, Señor. Tú diste tu vida en la cruz por mí, por nosotros, por el mundo entero, porque grande es tu amor, Jesús. Grande es tu amor. Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m.
Antes de meditar de lleno en las Sagradas Escrituras, vamos a recordar el origen de la palabra Biblia y su división. Sí, Biblia viene del griego biblos, que significa papel, rollo. Esto es porque los antiguos egipcios extraían de una planta llamada papiro, una sustancia para hacer unos rollos, y en eso estuvieron escribiendo, y poco a poco fueron usando la palabra libros para los materiales que se hacían con esa corteza de esta planta. Y alrededor del siglo IV, un hombre llamado Jerónimo le llamó a la Biblia la Biblioteca Divina, y desde entonces los escritores, sobre todo cristianos, han aplicado la palabra, el nombre de Biblia, a la colección de libros divinamente inspirados. Sí. Por otro lado, la Biblia está dividida en dos grandes divisiones, usted ya lo sabe, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, también la palabra testamento proviene del griego diateque, que no solamente significa testamento, sino también pacto. ¿Sí? Vamos a ver en las Escrituras, si me acompañan, por qué también se le puede decir el antiguo pacto o el nuevo pacto. En Éxodo capítulo 24, el versículo 4 y 7, dice de la siguiente manera: Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces aquí Moisés y el pueblo guió al pueblo de Israel para hacer un pacto con Dios, y parte de la sangre la puso en el altar y otra parte fue rociada al pueblo. Pero además de eso escribió en un libro todos los mandamientos y las leyes de Dios, que se las dio a conocer al pueblo de Israel, y ellos hicieron un voto de obediencia. También vamos a ver en Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, del versículos 31 al 34. Aquí se está haciendo referencia al nuevo pacto que iba a ser establecido por Jesús. Dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este pacto lo vino a establecer nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. También sobre estos pactos hace referencia el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata,
mas el Espíritu vivifica. Y el versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bueno, entonces con estas referencias entendemos que también se le puede llamar a esta colección de 66 libros que conforman la Biblia, los libros del antiguo pacto o también los libros del nuevo pacto, pero comúnmente usamos el término Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver su clasificación. Normalmente algunos hacen una clasificación de 3 o 4 secciones para el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, para fines de aprendizaje, lo podemos clasificar en 5. 5, así usted puede alzar su mano. ¿Cuántos dedos tenemos en la mano? Pues sabemos que son 5. Y usted lo puede dibujar en una hoja, 5 de la mano izquierda y 5 de la mano derecha. Y ya le pone Antiguo Testamento para la mano izquierda. Sí, vamos a recordar. Primero tenemos la ley. Sí, puede ir allá a la referencia de la Biblia, en ese apartado donde aparece todo el listado de libros del Antiguo Testamento. Y vamos a decir, la ley lo integran 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Repita conmigo, hermano. Sí, ahora vamos a seguir con nosotros, que es históricos. Si no lo sabe alguien, puede checar en su índice o donde viene la Biblia. Entonces ahí tenemos Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Crónicas, antes primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Sí? Enseguida tenemos los libros poéticos, ¿sí? Y de sabiduría le llaman algunos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Después vienen los profetas mayores: Oseas, Joel. En voz alta puede repetir conmigo: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Perdón, creo me adelanté, ¿no? Sí, nada más son 5 de los profetas mayores. Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Nada más 5 libros que entran en la clasificación de los llamados profetas mayores. De ahí ahora sí vienen los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En total 39 libros que integran el Antiguo Testamento. Ahora vamos con los del Nuevo Testamento. Y primero tenemos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después tenemos los históricos, que es Hechos de los Apóstoles. De ahí vienen las cartas paulinas: Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, Filemón, primera y segunda de Timoteo, Filemón, Tito. Y después vienen las cartas generales: Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y por último tenemos el libro profético, que es el Apocalipsis. Entonces, en total son 27 libros del Nuevo Testamento, sumados con los del Antiguo. Tenemos una colección de 66 libros de este libro sagrado, conocida como la Santa Biblia. Su tema principal es Cristo, Cristo el Salvador, Cristo el Redentor. Y este libro Dios usó a hombres
que eran hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo, para que se escribieran para toda la humanidad, para la gente de todas las culturas, de todas las cosmovisiones. Y una cosmovisión es la manera, en una definición sencilla, una cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Otra definición más amplia es un conjunto de supuestos que sostienen a una persona, sea consciente o inconsciente, sobre el mundo y cómo funciona. ¿Sí? Les voy a explicar a través de un ejemplo. Dicen que una maestra fue a África a enseñar una clase de microbiología. Y entonces estaban los estudiantes recibiendo la clase y al final presentaron un examen y aprobaron el examen. Ellos comprendieron que las enfermedades se causan por los virus, por las bacterias. Sacaron excelentes resultados en los exámenes. Y al final, uno de los estudiantes le dijo: maestra, ya hemos aprendido cómo se enferman los blancos, pero ¿quieres saber cómo nos enfermamos acá? Le dijo. Dice: acá nosotros nos enfermamos por causa de las brujas, que son seres invisibles que andan volando de noche y muerden a las personas. Entonces la maestra así como que quedó sorprendida, ¿sí? Dice: ¿Cómo es eso? Entonces, porque la maestra les estaba enseñando solamente las causas físicas de las enfermedades. Pero esa gente de este pueblo nativo de Sierra Leona, se llamaba ese país, tenían la enseñanza de parte de sus antepasados, de sus abuelos, que ellos se enfermaban por causa de los espíritus malos, de las brujas. Entonces, ahí se produce como un conflicto, ¿sí? Cada uno de nosotros, aún cuando ya hemos venido a Cristo, y aunque seamos de acá, de la misma región, de la Mixteca, tiene una cosmovisión. ¿Sí? Una cosmovisión es aquella manera de pensar que no la vemos, es como un árbol que no le ves las raíces, pero sí ves el fruto. Es decir, sí podemos saber a veces cómo piensa una persona por su conducta, por la forma en que habla, por la forma en que siente. Sí, entonces, el día de hoy les traigo ese tema que dice: transforma tu cosmovisión. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos sido afectados por la cultura, ¿sí? Por nuestra familia, por nuestros maestros. Y a través de esa cosmovisión podemos determinar qué es correcto o qué es incorrecto, ¿sí? Qué es real, qué es verdadero. Y esa cosmovisión a veces viene a ser modificada cuando entra en conflicto con otros que nos enseñan, ¿sí? Y por eso es importante que nosotros tengamos una cosmovisión bíblica, ¿sí? Que eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Debido a que tenemos percepciones incompletas de la verdad, permitamos que la Biblia transforme nuestra cosmovisión. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Amén? Entonces vamos a orar en esta hora. Inclinamos nuestro rostro y oramos a Dios. Cristo, cantamos hace un rato que Cristo es nuestra luz, que Cristo es nuestro guía. Entonces Él, con su Espíritu Santo, Él está sentado a la diestra de Dios, pero nos ha dado al Espíritu Santo para que seamos moldeados en nuestras creencias, aún en nuestra religiosidad, en nuestra religión y en nuestra vida misma. Oh bendito Dios Padre, Dios, vengo a ti en el nombre de Jesús a pedirte que uses esta palabra que vamos a meditar en esta tarde para traer, Señor, esa revelación, para traer, Señor, esa verdad que tú tienes, Señor, para nosotros en este día, y que
a la cual quieres que nos sometamos para vivir de acuerdo a ella y no de acuerdo a nuestra propia voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. Si me acompañan, hermanos, vamos a ubicarnos en un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio San Juan capítulo 9. Si ya lo encontró, diga amén. Amén. ¿Sí? ¿Sí están conmigo, hermanos? Amén. Bueno, entonces ya estamos allá en el Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Dice ahí: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí vemos en escena a Jesús caminando, pero no es indiferente, sino que voltea a ver a un hombre que estaba sufriendo por causa de su ceguera. Y no fue causado, como nos decía el pastor Antonio, ya una vez que era niño, sino este hombre ciego era desde nacimiento. ¿Sí? Y entonces los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, una pregunta que es de manera afirmativa, porque esa era la manera en que ellos pensaban en aquel tiempo, que detrás de toda aflicción o defecto físico hay un pecado, ¿sí? Y también que el pecado es castigado por actos de los padres, ¿sí? Aún ellos pensaban que en el vientre, en el seno materno se podía pecar. Eso lo entendían ellos por causa de la lucha que tenía Jacob y Esaú. Y también en la Biblia encontramos en Éxodo que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Es decir, en parte tenían razón, en parte estaban en lo correcto, pero no era toda la verdad completa, ¿sí? Es como aquel cuento de los 6 sabios que eran ciegos, ¿sí? Dicen que en la India había unos sabios que se ponían a discutir las horas y cada quien daba su propio razonamiento sobre algún tema, y al final decidían entre todos quién era el que tenía la razón, el más convincente. Y un día se pusieron a discutir acerca de la forma de un elefante, pero ninguno de ellos lo había tocado hasta ese momento. Entonces dijeron: vamos por la selva. Ahí seguramente vamos a encontrar un elefante. Entonces llegaron, se fueron caminando al otro día y muy felices se toparon con un elefante. Y el primero de ellos extendió su mano y empezó a tocarlo y decir: ya sé, un elefante es como una enorme pared, ¿sí? Y ya después el que llegó después empezó a tocar los colmillos y dice: ya sé, un elefante es como una lanza. Y el otro que vino enseguida empezó a tocar la trompa alargada del elefante y dijo: ya sé, el elefante es como una serpiente. ¿Sí? Y después el otro que llegó más despacio atrás empezó a tocar la cola del elefante y dice: el elefante es más bien como una soga. Y ya el quinto ciego empezó a tocar las orejas grandotas del elefante y dice: no, ustedes están equivocados. Un elefante es como un gran abanico. Y finalmente el último ciego estaba tocando solamente la pata del elefante y estaba palpando todo el contorno del elefante y dice: todos ustedes están equivocados, están mal. El elefante es como una enorme columna. Entonces, así estaban en aquel tiempo estos discípulos, solamente tenían una parte de la verdad acerca de la enfermedad.
no siempre la enfermedad es producida por un pecado, aunque es verdad, y también no siempre la enfermedad o un defecto es por causa de algo que hayan hecho nuestros padres, ¿sí? Entonces, aquí es donde Jesús le responde y él descarta esas posibilidades. Acompáñenme conmigo en el versículo 3. Dice, del 3 al 5, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, como les decía, ellos estaban con una verdad parcial y también aún en estos tiempos hay mucha gente que piensa que si alguien está enfermo es porque seguramente hizo algo malo, ¿sí? O a veces empezamos a prejuzgar. Ahí es donde actúa la cosmovisión, la manera que es muchas veces inconsciente, ¿sí? En la mente inconsciente se encuentra y empezamos a decir, a señalar, seguramente algo hizo esa persona, por eso está sufriendo. Si a alguien le pasó un accidente, ¿sí? Dice, algo ha de haber hecho, se portó mal, seguramente por eso está sufriendo, está viviendo las consecuencias, ¿sí? Aún hay pastores que en medio de esta pandemia han fallecido, ministros de Dios, y podríamos decir, ¿estaban en pecado? ¿Verdad que no? ¿No? Entonces, no es una verdad total. Por eso, aunque este ciego estaba sufriendo en este tiempo, no era ni por causa del pecado de él, ni por causa del pecado de sus padres, sino aquí nos revela Jesús, dice, para que la verdad completa. ¿Cuál es esa verdad? Dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, para que se produzca un milagro, para que se manifieste el amor y el poder de Dios en esa persona. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios. Entonces él dice, yo soy la luz, a eso vine a trabajar, es para que se haga un milagro. Si alguien en este tiempo está padeciendo alguna enfermedad, no se conforme de que está enfermo, o algunos dicen, no, pues es que es mi enfermedad, algunos hasta así le llaman, tengo diabetes, tengo cáncer, entonces lo están declarando. Entonces no se conforma. A veces los médicos también se equivocan. Sí, me platicaba una hermana el fin de semana, dice, fuimos a que nos atendiera por causa de mi papá que falleció, dice, y los médicos dicen, todos ustedes, la familia, tienen COVID, y les recetó una serie de medicamentos que finalmente les hizo daño. Después tuvieron que recurrir a otro médico, gastaron mucho dinero, a ir a otro médico para que les diera el tratamiento adecuado, porque ellos no estaban contagiados de COVID. Entonces, Dios tiene poder para sanar toda clase de enfermedad, ¿sí? Aún si alguien tiene síntomas de COVID, vamos a tomar las precauciones necesarias, pero Dios es poderoso para sanar. Amén. Bueno, continuamos. Esa es la primera verdad que quiero transmitirles, que permitamos que Dios cambie, que la Biblia cambie nuestras creencias, ¿sí? Cuando son incompletas, no están completas, permitamos que Él nos moldee. Amén. Bueno, vamos a avanzar con el siguiente punto. Dice, después en el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos
y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. El milagro efectuado en este cojo de nacimiento se dio a conocer, entre ellos que causó muchas interrogantes en los vecinos, pero como no lo podían resolver, lo llevaron ante los líderes religiosos de aquel tiempo, que eran los fariseos. Seguimos en el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Los fariseos eran los maestros de aquel tiempo del pueblo judío, los líderes filosóficos y religiosos que instruían al pueblo. Por eso lo llevaron ante él para explicarse cómo es que había ocurrido ese milagro. Mas, sin embargo, estos hombres empezaron a cuestionar en base a sus referentes, en base a su manera de pensar, en base a su cosmovisión, en base a lo que ellos enseñaban. Y concluyeron razonando más o menos así: todos los que vienen de Dios guardan el día de reposo. Este hombre llamado Jesús no guarda el día de reposo. Y la conclusión era, este hombre por lo tanto no es de Dios. Suena lógico, suena coherente, mas sin embargo, cuando una de las afirmaciones es contraria a los hechos, entonces la conclusión es falsa. ¿En qué estaban equivocados? En que Jesús deliberadamente, en otras ocasiones, a los ciegos los había sanado solamente con tocarlos, pero en esta ocasión a propósito hizo el lodo, escupió, hizo el lodo y le untó en los ojos de aquel hombre. Ese método empleó en esta ocasión, lo hizo a propósito porque era el día de reposo. Y los fariseos habían enseñado y le habían agregado reglas a la ley de Dios, reglas exageradas, como al grado de que si escupían en la piedra, no era un trabajo porque no se hacía nada. ¿Sí? Reglas así como absurdas, pero el hecho de hacer en la tierra lodo ya implicaba un trabajo. Entonces Jesús no se quiso someter a esa ley, ¿sí? Porque eran ya reglas, eran parte de la tradición de los judíos. Entonces él no se quiso someter a ello. Ellos pensaban que Jesús estaba violando, que estaba quebrantando el día de reposo por el hecho de haber hecho lodo, por el hecho de tomarlo y además con ello sanar a aquel hombre ciego de nacimiento. Entonces estaba cometiendo obras ilegales. Es decir, ellos, los fariseos, estaban en un exceso, se le conoce como legalismo, ¿sí? Cuando enfatizamos o las reglas están por encima de la verdad o de los principios que Dios enseña. Y entonces Jesús no estaba dispuesto a someterse a ello, mas sin embargo ellos lo estaban acusando diciendo, este hombre no es de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero ya vimos que no es así. Entonces también nosotros tengamos cuidado, hermanos, de no agregar a la Biblia nuestras propias reglas o interpretaciones, ¿sí? Doctrinales o reglas que estén por encima de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces debemos de cuidarnos de ellos, ¿sí? Los ciegos que les estaba yo contando los sabios no se ponían de acuerdo, ¿sí? Empezaron a discutir, no, que tú estás equivocado, y eso es lo que empezaron a hacer estos hombres. Porque otro grupo decía en la segunda parte del versículo 16,
¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, no estaban de acuerdo, estaban incrédulos ante el milagro que había hecho Jesús, sí, estaban confundidos. Y entonces, para aclarar eso, le vuelven a preguntar al ciego, en versículo 17, entonces volvieron a decirle, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, después fueron con sus padres y le volvieron a preguntar porque ellos estaban incrédulos, no querían reconocer que Jesús lo había sanado. Y le preguntan, pero sus padres evaden porque ellos tenían temor, dice, de ser expulsados de la sinagoga. Y le dice, pues él ya tiene la edad suficiente para que les dé una respuesta. Pregúntenle. ¿Sí? Los mayores de 12, de 13 años ya se consideraban alguien que sabía cómo responder por sí mismo. Y entonces ellos seguían en ese desacuerdo y entonces por lo tanto otra vez vuelven a llamar al hombre que había sido ciego. Acompáñenme en el versículo 24. Hasta aquí, hasta el momento vamos viendo 2 puntos, que es que Dios cambie nuestras creencias, pero también el segundo punto, que Dios cambie nuestra religión. ¿Sí? Si a veces nos queremos ser muy religiosos, muy legalistas, permitamos que Dios nos lo transforme. Vamos a ver en el siguiente, dice el versículo 24, ¿sí está conmigo, hermanos? Amén. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Respondió él y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Dice, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Entonces, este hombre ciego de nacimiento que ya había sido sanado, está aquí dando testimonio. ¿Sí? Él no se acobardó, ¿sí? Aunque quizás había escuchado que también podía ser expulsado, él no se intimidó, sino que usando la misma lógica del razonamiento de los líderes religiosos de aquel tiempo, él razona y les dice de la siguiente manera, en forma de afirmación, solo los que son de Dios, es decir, los que temen y hacen su voluntad, son escuchados por Dios, de forma que pueden abrir los ojos a los ciegos de nacimiento. Y en la siguiente afirmación
dice, este hombre Jesús fue escuchado por Dios y realizó un milagro tan grande. Y entonces la conclusión en base a estas dos afirmaciones es, este hombre es de Dios. Si no lo fuera, nada podría hacer. Definitivamente no es pecador. Si se dieron cuenta, entonces los fariseos que les estaba argumentando bien, por eso es que finalmente se molestan y le dicen, pues si tú también naciste del todo en pecado, porque así era la manera de pensar de aquel tiempo, que todos los que sufrían, los pobres, los mendigos, era por causa de algún pecado que ellos habían cometido. Y entonces lo expulsan, ¿sí? Y seguimos leyendo en el versículo 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Sí, creo, Señor. Les termino de contar la historia del cuento del elefante. En el lomo del elefante iba un hombre montado que había escuchado la discusión de los ciegos y les dijo, todos ustedes tienen algo de razón, pero si se hubieran escuchado, hubieran llegado a la conclusión de cómo es un elefante, porque todos solamente habían tocado una parte. Entonces también este hombre, el ciego, tuvo una revelación acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Primero cuando recibió la sanidad. Acompáñenme el versículo 11. Dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. En aquel momento solamente él pensaba que era un hombre común. ¿Y Jesús es hombre o no es hombre? 100% hombre, humano. Amén. Si es hombre. Después vamos al versículo 17. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, porque sabían que los profetas también hacían milagros. Jesús también tiene el ministerio de profeta. Amén. Pero aquí vemos en el pasaje que leemos en el versículo 35, tuvo una revelación mayor, porque ya no solamente supo que Jesús era un hombre común, ni solamente que era un profeta, sino de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Por eso dice, creo, Señor, y le adoró. Amén. Se postró ante Jesús y le adoró. Y los fariseos, con medio de su ceguera espiritual, porque aunque veían con los ojos físicos, ellos estaban cegados espiritualmente, no aceptaban. Finalmente tal vez tuvieron que aceptar que sí fue sanado, que Jesús lo sanó, pero no aceptaban que Jesús lo había hecho por el amor y el poder de Dios, sino que había estado violando el día de reposo. ¿Sí? No, eso no lo aceptaban, mucho menos que era un hombre enviado de Dios. Terminamos leyendo, dice en el 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es una pregunta retórica, ¿sí? Casi como si él mismo se estuviera pregunta, pero él mismo se está respondiendo, ¿sí? Efectivamente, aunque eran los líderes, eran ciegos, guías de ciegos, ¿sí? Entonces, aunque podían ver físicamente, estaban ciegos espiritualmente, no quería reconocer a Jesús como un hombre enviado de Dios. Jesús mismo dijo, si leyeron a Moisés y estudian a Moisés, de mí escribió Moisés, es lo que decía Jesús. Pero ellos, en medio de toda su tradición religiosa y sus reglas que habían enseñado, estaban extraviados, estaban ciegos. Por eso Jesús dice en el versículo 41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado,
mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, se creían los líderes espirituales, los guías, pero sin embargo estaban en la oscuridad espiritual. ¿Sí? Entonces, nosotros, dice la Biblia, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, si ya tenemos una cierta revelación de parte de su palabra, una revelación acerca de Jesús, de su obra, no es todavía toda la verdad. Podemos seguir aprendiendo y podemos seguir conociendo más a Jesús hasta el punto de que nuestras vidas sean transformadas. Si cambia nuestra mente, nuestra manera de pensar, también nuestra vida va a ser renovada, porque eso es lo que sucedió con este hombre, ¿sí? No solamente recibió el milagro de la salud física, el haberse curado de la ceguera, sino también recibió un milagro mayor, que era su salvación. Reconoció a Jesús como su Señor. Amén. ¿Cuántos quieren que Jesús sea el Señor? No solamente de acá, de nosotros acá en la iglesia, sino también cuando estemos en la casa, con la familia, en el trabajo, en todo lugar donde estemos. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Nos ponemos en pie para orar y declarar que Jesús sea nuestro Señor. Ese es el tercer punto, que Él nos cambie nuestra vida misma, ¿sí? Entonces, que Él nos transforme, que Él nos guíe hacia toda verdad. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por la exposición de tu palabra que alumbra, dice Señor, hace entender a los simples. Dice tu palabra que los simples se pueden hacer sabios, Señor, con leer tu palabra, oh Dios. Oro que tú sigas obrando en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, para que nuestras cosmovisiones, Señor, donde están involucradas nuestras creencias, nuestra religión, si se puede decir así, al cristianismo, nuestra vida misma, Señor, sean moldeadas y transformadas por ti, bendito Dios, bendito Espíritu Santo, usando tu palabra, Dios. Oh Padre, que cada día, Señor, aquellas creencias que están equivocadas, Señor, que son falsas, que no van de acuerdo a tu palabra, Señor, aquella forma religiosa de ver la vida, o aún de nuestra vida misma, Señor, sea moldeada a tu palabra, Señor. Nos sometemos a tu voluntad, nos sometemos a tu señorío, Dios. Que tu reino, Señor, esté en mi corazón, en el corazón de mi familia y de toda esta iglesia. Oh Dios precioso, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya está a punto de terminar esta reunión. Sin embargo, estamos aquí en el lobby y aún no nos vamos porque queremos orar por ti, queremos despedirte. Y la reunión, la verdad es que estuvo increíble, la verdad que la predicación estuvo buenísima. Te decimos recordando que invites a alguien más para que la vea junto contigo, o si no tiene internet, no puede comunicarse, pues préstale tu celular o algo porque tiene que enterarse acerca de esta prédica. Bueno, pues mañana, yo estoy muy emocionado que mañana ya es la EBDB 2021, el taller de las artes. La verdad es que el tiempo se pasa volando, no puedo creer que ya estamos al día de mañana para que inicie nuestra EBDB. Y solamente quiero decirte que esperemos que Dios pueda moverse, que hay que orar para que Dios pueda también tocar el corazón de los niños, para que los niños puedan recibir la palabra de Dios y caiga sobre todo en buena tierra. La semilla caiga en buena tierra. Estamos tan emocionados. Muchas gracias. Así es, pues nuestra oración es para que todas las personas, los niños que vayan a estar escuchando y viendo este mensaje de la EPTV a las 11 de la mañana, pues que conozcan, como es el taller de las artes, que conozcan su talento, su don, su habilidad y sobre todo que lo pongan al servicio de Dios, ¿no? Porque eso es bien importante. De nada me sirve de que yo sepa muchas cosas, tenga muchas habilidades y me las guarde, sino que todo esto que Dios me dio, que es por gracia de Él, pues que yo lo ponga al servicio de los demás y de Dios. Entonces, pues, Kay, ¿nos puedes ayudar a orar para que en esta semana nos vaya muy bien y por todos los niñitos y todos los maestros y todo el equipo, el gran equipo de producción que tenemos?
La verdad que sí, Rebe, y como lo decíamos al principio, creo que el equipo que está trabajando, que está detrás, todos estamos orando, en verdad orando, porque el objetivo es que tú, pequeñito que estás ahí, junto con tus amigos, conozcas lo valioso que eres para Dios y que te ha hecho único, lleno de dones, y que no pienses, en verdad no pienses que no eres deseado, que no eres amado, porque el creador del universo te ama. Y vamos a orar. Dios, en este momento ponemos en tus manos de amor esta EBDB 2021, el taller de las artes. Te damos gracias por todo el equipo de producción, por los maestros, por los pastores de nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha dirigido. Te pedimos, Señor, por cada niñito, cada niñita que va a escuchar de tu amor, que por favor sean receptivos a tu palabra, a tu amor, que entiendan, Dios, que tú los has hecho con dones, con talentos, y que tú les amas, y que tú tienes un propósito específico para cada uno de ellos. Te pedimos, Dios, que sea una EBDB llena de frutos, que muchos niños puedan escuchar, que podamos todos los hermanos compartir y ser parte de tu proyecto de evangelización tan grande. Te pedimos que cada niñito y cada niñita que escuchen las lecciones aprendan y puedan aceptarte a ti como su Salvador de sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos mañana, por favor, mañana.